Muy buen día. En estos momentos doy un agradecimiento para aquellas personas que en estos momentos están conectadas y participando de este Congreso de Fisioterapia. El día de hoy les voy a compartir, a socializar eh, acerca de la disfunción diafragmática asociada a la ventilación mecánica. Voy a compartir en estos momentos pantalla. Eh, bueno. En cuanto a la disfunción diafragmática asociada a la ventilación mecánica, podemos decir que es algo nuevo. ¿Sí? A continuación encontramos un esquema clásico de transporte de oxígeno, donde lo que vemos que para que se dé un proceso de producción de energía a nivel de mitocondria, se requiere de una ayuda de unos sistemas como es el cardiovascular pulmonar, a través de la ventilación, el transporte de oxígeno, la entrega del oxígeno como un sustrato a la célula, para que ésta a nivel de su mitocondria produzca energías para que facilite el funcionamiento de la célula y pues al mismo tiempo del sistema. Eh, Como les decía, es algo nuevo, ¿sí? Siempre se ha analizado el compromiso muscular general, ¿sí? Sin embargo, se encontró que el 65% de pacientes que han estado en ventilación mecánica prolongada han desarrollado una debilidad diafragmática y se ve que el compromiso se da mucho más temprano que el resto de la musculatura periférica. Además de eso, es el músculo que en ese momento se requiere con mayor grado, puesto que este favorece al proceso de la ventilación. Entonces, solamente hasta el 2008 se acuña la definición donde se habla de un descenso progresivo de la fuerza del músculo que ocurre de forma precoz tras el inicio de la ventilación mecánica. Resulta que el 40% de los pacientes presentan fallas, dificultad a la hora del destete ventilatorio. Como sabemos, en una respiración espontánea, el ciclo ventilatorio está conformado por dos fases, la inspiración y la expiración, y entre ellas difiere el mecanismo de producción, puesto que tenemos que el primero se da de manera activa con la ayuda de los músculos inspiratorios, donde el 80% de esta actividad la hace el músculo del diafragma. La fase expiratoria es un proceso más pasivo que se da por el retroceso elástico del pulmón y pues de alguna manera también la relajación del músculo del diafragma. Digamos que está ayudado por un aporte de flujo sanguíneo, ¿sí? Que comprende las arterias mamarias, los intercostales y las frénicas, que se anastomosan entre ellas, favoreciendo la perfusión del músculo y limitando o tardando el proceso de hipoxia diafragmática en casos severos como procesos infecciosos. En cuanto a la inervación, pues se da a través del nervio frénico, que son dos, uno que inerva el hemidiafragma derecho y el otro el hemidiafragma izquierdo. Listo, esta raíz pues sale a nivel de C3 y de C4. Y digamos que también comprende un tipo de fibras que son resistentes y también pues de alguna manera tienen una capacidad de fuerza, ¿sí? Pues ya entrando en materia, pues la ventilación mecánica es considerada como una estrategia terapéutica que lo que busca es que en aquellos pacientes que tienen ese proceso de dificultad o falla ventilatoria se le pueda dar un soporte a través de un mecanismo externo, ya sea total o parcial. Este soporte va a ser antifisiológico porque va a ser a través de una presión positiva. Eh, la prolongación de este soporte
va a generar efectos deleterios y va a generar debilidad a nivel del músculo del diafragma. Tenemos que el compromiso es sistémico, compromete, digamos, de alguna manera otros sistemas y digamos que a este proceso se le conoce como síndrome del paciente crítico o polineuropatía del paciente crítico, donde va a haber un compromiso nervioso, pues se va a dar un proceso inflamatorio que va a generar disminución de la perfusión neuronal, sobre todo a nivel de los axones, generando una hipoxia axonal. También un proceso inflamatorio donde hay liberación de citoquinas que van a llevar una neurotoxicidad. Pues esto a nivel del nervio periférico finalmente pues va a afectar a la contracción muscular. También tenemos que es muy utilizado los relajantes musculares que van a bloquear ese potencial de acción y la despolarización y estímulo al músculo diafragmático. También los déficits nutricionales pues van a disminuir el diámetro y de la masa muscular llevando a una atrofia. El déficit de la insulina me va a llevar a una hiperglicemia y una disminución del proceso de glucólisis aeróbica. Y pues a mayor días de ventilación mecánica, pues mayor compromiso y eso está asociado cuando ya hay un compromiso ya no de un solo órgano, sino que ya haya una falla multiorgánica, es decir, el riesgo de mortalidad va a ser alto. ¿Cómo yo evalúo el diafragma? El diafragma se puede evaluar a través de la medición de las presiones tanto inspiratorias como expiratorias máximas. Eh, Aunque esta no discrimina el diafragma de los otros músculos, es una de las más utilizadas y se puede medir a través del ventilador mecánico o también el uso de mediadores externos como el manovacómetro. También se puede evaluar a través de la P01, eh, también la presión transdiafragmática, esta se hace a través de estímulos electromagnéticos a nivel cervical que estimulan al nervio diafragmático, al nervio frénico, contrae el diafragma y genera pues una presión negativa que es medida a través de ya sea por la presión inspiratoria a través del ventilador mecánico o a través de una sonda con balón esofágico y gástrico que permite diferenciar y pues arrojarme este dato. Y en cuanto a la estructura, podemos utilizar una ecografía diafragmática que lo que me va a permitir es identificar tanto el grosor en el momento de la contracción como también la fracción de contracción y de grosor diafragmático. Tenemos que la debilidad del diafragma no solamente se da en el momento que el paciente inicia el soporte ventilatorio, sino que también se puede dar antes. Tengamos en cuenta que muchos de estos pacientes inician en urgencias, hospitalización y si se complican llega a la unidad de cuidado intensivo. Ahora, si llegan a la unidad de cuidado intensivo por una enfermedad crítica, no siempre tiene que llegar a una ventilación mecánica. Entonces son procesos deleterios que dependen mucho de la estancia hospitalaria previa, si se tiene una neumopatía crónica, como en el caso de una EPOC que me lleva a una hiperinsuflación, neuropatías como pues daños ya a nivel de nervio periférico, tenemos el Guillain-Barré, placa motora, la miastenia gravis y las neuropatías a nivel muscular que favorecen, digamos, a este deterioro cuando el paciente ya se intuba, es decir, que el paciente ingresa ya con una desventaja. Pues aquí tenemos otros factores pues que conllevan a eso, una esclerosis múltiple, una esclerosis lateral amiotrópica, la polimiositis, el Guillain-Barré, la misma inflamación crónica y neumopatías crónicas como el EPOC, el asma, tenemos también distrofia muscular, entonces digamos que va desde la parte central hacia la parte periférica y a la parte finalmente de la acción que es la contracción muscular. Los mecanismos que me llevan a la debilidad diafragmática, tenemos lo que es la hipercapnia, el shock cardiogénico y la septicemia.
En cuanto a la hipercapnia, pues tenemos que cuando se dan procesos de dificultad respiratoria, hay un incremento del CO2 arterial. Tenemos que ese incremento de CO2 finalmente lo que me va a generar es estimulación de los quimiorreceptores, especialmente de los centrales. Estos estimulan los centros respiratorios aumentan el drive hacia el nervio frénico y hacia el diafragma, lo que me favorece a una hiperventilación aguda, o sea, inicial. Pero sí, la hipercapnia no es compensada a través de la hiperventilación, que lo que se busca finalmente es barrer ese CO2, se va a fatigar y va a generar ya el efecto contrario, que es una hipoventilación. La hipoventilación lleva desventaja porque favorece la retención de mayor CO2, que finalmente me va a deprimir los centros respiratorios y me va a llevar ya a una falla ventilatoria. En cuanto al shock cardiogénico, pues tenemos que ver una disminución del gasto cardíaco y este a su vez va a generar una disminución del aporte de oxígeno, que en este momento pues el diafragma se va a ver en desventaja y va a poder llegar a una hipoxia por disminución del aporte de oxígeno. Listo. Y a nivel de la septicemia, pues hay dos componentes y uno es que interrumpe la producción energética. En estos momentos, pues también la distribución del flujo sanguíneo, como pues se mencionó en el shock cardiogénico. Y va a favorecer la liberación de sustancias inflamatorias, citoquinas, eh, factor de necrosis tumoral que va a favorecer es a la activación de proteasas que van a destruir la estructura como tal del sarcómero, es decir, las proteínas contráctiles, lo que va no solamente a generar una alteración o una debilidad, sino una disminución de la contractilidad. Sí, tenemos que la atrofia muscular se da inicialmente cuando el paciente se le administra sedación y relajantes musculares, porque en este caso pues no va a haber asistencia ventilatoria, o sea, se va a dar una modalidad de ventilación controlada. Entonces el deterioro va a ser mucho más rápido. Cuando yo doy una ventilación mecánica asistida, no es que no es que no vaya a haber debilidad, sino que el deterioro va a ser mucho más lento. Entonces, siempre se debe priorizar en colocar modos asistidos, como también llevar de manera más rápida, pues a una ventilación mecánica espontánea si el paciente lo permite y si la condición clínica mejora. Tenemos que se han hecho diferentes estudios, entre ellos pues la parte pues también de ecografías diafragmáticas, donde se han identificado que a mayor día de ventilación mecánica pues el grosor del diafragma va a disminuir. Sí, se dice que en un 40% en pacientes con estancia y ventilación prolongada y el mayor cambio que se ha dado es al cuarto día. Listo. Tenemos que también hay una carga excesiva y esta carga excesiva se da cuando se presentan asincronías. ¿Por qué? Porque el paciente presenta un despertar que lleva a que se choque con el ventilador mecánico y genera no solamente una contracción a nivel de la inspiración, sino que también va a haber una contracción excéntrica en la expiración, lo que va a generar mayor consumo energético. ¿Sí? A continuación, pues vemos el esquema que resume lo que mencionamos anteriormente, donde tenemos una falla aguda respiratoria que se puede dar antes de que el paciente sea ventilado. ¿Sí? También podemos llevar a una disfunción y una atrofia muscular cuando el paciente ha sido ventilado, favorecido por la sedación o la relajación y también por procesos inflamatorios que pues me van a generar realmente un estrés oxidativo y una disminución de la producción de proteínas y un incremento de la degradación de las mismas. Entonces siempre debe haber un equilibrio
entre la producción y la degradación, pero este equilibrio se pierde en la medida que el paciente tenga una estancia y ventilación mecánica prolongada. Eh, para que haya síntesis de proteína se requiere de un estímulo contráctil, es decir, si el músculo deja de contraerse, la síntesis de proteína disminuye. Prácticamente en este esquema complejo lo que se hace es que pues llega un factor de crecimiento dado estimulado por la contracción y lo que hace es que activa un sistema de quinasas que finalmente lo que va a hacer es que el ARN mensajero lleve el código genético al ribosoma para producir nuevas proteínas contráctiles, proceso que se ve en desventaja en estos pacientes. También vamos a tener que va a llevar a un daño de la estructura y por ende de la función de la mitocondria, donde se va a encontrar un ROS o especies reactivas al oxígeno, donde me va a llevar a una disminución de las sustancias antioxidantes. Esto me va a llevar a un estrés oxidativo que va a estimular las proteasas. Esas proteasas lo que van a llevar es a un proceso de apoptosis, de fagocitosis, de desfragmentación de las proteínas contráctiles. Entonces, finalmente lo que va a llevar es a una destrucción de la unidad funcional que es el sarcómero. Y a esto se le conoce como proteólisis o degradación eh, del músculo. Bueno, se han hecho diferentes estudios. Tenemos que el doctor Samir Jay estudia pues la injuria y la debilidad progresiva y rápida en estos pacientes. Se hace un estudio en 37 pacientes. Eh, Estos 37 pacientes se dividen en aquellos que han tenido ventilación mecánica a corto plazo y en aquellos que han tenido ventilación mecánica prolongada y se les hace una evaluación funcional a 12 de ellos y una evaluación histobioquímica. ¿Sí? En la primera lo que hacen es que a través de una estimulación del nervio, una estimulación electromagnética a nivel del nervio frénico, se logra medir la presión de oclusión de la vía aérea. ¿Sí? Y en la parte histobioquímica se hace lo que es unas biopsias de las muestras de diafragma y en ellas se logra mirar eh, la integridad del sarcómero, ¿sí? Como también se logra ver el área de sección transversal para mirar si hay atrofia muscular y en cuanto a las sustancias bioquímicas, mirar si hay proteasas activas, esa presencia. ¿Qué es lo que se encontró? Que hay una disminución de la capacidad de generación de fuerza en un 32% después de los 6 días de ventilación mecánica y una lesión de las fibras musculares del 26% en los de larga duración versus el 4,7% de los que tuvieron soporte ventilatorio menor. Se da un incremento de la atrofia y en cuanto a las sustancias bioquímicas se encontró que hay un incremento de las proteasas de la ubiquitinina que favorecen pues digamos de alguna manera a la presencia de destrucción del sarcómero. Hay otro estudio que ya evalúa la parte pues como anatómica o hablar así del espesor del diafragma pues que se hizo a través de una ecografía diafragmática. ¿Qué es lo que encontraron en este estudio? Que la actividad contráctil del diafragma en la medida en que disminuye, sí, también disminuye el grosor del diafragma. Y esto es directamente proporcional a los días de ventilación mecánica, lo que indica que a mayor día de ventilación disminuye la actividad contráctil de este diafragma. Sí, pero mire que podemos también esquematizar que si la actividad diafragmática incrementa, el espesor diafragmático también. Tenemos otro estudio donde se evalúa la difusión diafragmática. Ellos lo que hacen es una revisión sistemática de muchos estudios, tanto de modelos animales como en humanos. Diferente
o sea, en diferentes estudios llegan a una misma conclusión, y es que la ventilación mecánica prolongada me lleva a una disminución del espesor del diafragma. Tenemos otro estudio que lo que hacen es evaluar a 124 personas que estaban con una ventilación mecánica menor a 24 días, que estaban en un proceso de destete y se logró extubar. A estos pacientes, como criterio de inclusión, no tenía que haber evidencia de debilidad muscular antes de la ventilación. Se le toma la medición de la presión inspiratoria máxima en el ventilador como criterio indicador de extubación. Se dividen en dos grupos, aquellos que tuvieron una medición por debajo de 30 centímetros de agua y otros por encima de 30 centímetros de agua. ¿Qué se evidenció? Que en aquellos que tenían una presión inspiratoria menor tuvieron una mayor mortalidad a un año, ¿sí? De un 31% versus el 7% que fueron los que tuvieron una presión inspiratoria mayor a los 30 centímetros. Y pues tenemos que el 54% de los pacientes presentaron debilidad de los músculos inspiratorios. Sí, también se ha evidenciado que la presión transdiafragmática disminuye en cuanto incrementa pues, los días de ventilación mecánica. La producción de fuerza disminuye rápidamente desde las primeras 48 horas. Listo. Tenemos que la debilidad progresiva y rápida del diafragma se da porque hay una injuria de la ventilación mecánica a la estructura contráctil que varía entre el 20 y el 30% del área total de la fibra. Resulta que en las primeras 24 horas se pierde el 10% de la estructura contráctil, en 50 horas de ventilación mecánica el 20% y se puede llegar al 80% de compromiso cuando se llega a 249 horas de ventilación mecánica. Finalmente, pues esta imagen pues, es el resumen de lo que se da. Inicialmente hay un estrés oxidativo, posteriormente va a haber una destrucción de las proteínas contráctiles y que va a llevar finalmente a una destrucción total del sarcómero. Hay unas estrategias que van a permitir la prevención de la debilidad diafragmática. Hay unas que son utilizadas, hay unas que son, digamos, de alguna manera, que obtienen respuesta, pero que no son usadas frecuentemente en unidades de cuidado intensivo, ya sea por el acceso a las mismas o por el desconocimiento de cómo se realiza. ¿Sí? Tenemos que la prevención de la atrofia se puede hacer a través del mantenimiento de los esfuerzos inspiratorios. Entonces, como se decía, se debe mantener o priorizar la ventilación mecánica asistida más que la controlada. Se habla de la estimulación del nervio frénico, pero pues se puede hacer a través de un marcapasos que envíe estimulaciones eléctricas, pero pues realmente esto no es una práctica rutinaria, esto se hace pues, especialmente en aquellas personas que tienen parálisis de un hemidiafragma. ¿Sí? El entrenamiento de los músculos inspiratorios es de uso moderado y se puede utilizar para mejorar el proceso también de destete. Lo que se hace es que el paciente se puede colocar en modos espontáneos y aumentar la carga a través de los cambios de sensibilidad o utilizar equipos externos que generan una resistencia de umbral. Eh, para esto, el paciente debe estar despierto y obedecer órdenes. También se habla del uso de medicamentos como la tiofilina, que lo que busca es prolongar el efecto de la permeabilización de la membrana muscular, favoreciendo así la contracción, el ingreso de calcio para la contracción muscular. El levosimendan también pues, se ha evidenciado
que sensibiliza, digamos, las unidades de calcio, pues que finalmente también va a favorecer la contracción. Pero si nos damos cuenta, solamente se han hecho de manera experimental y no es un uso rutinario de la práctica, en la práctica diaria. Esto lo que indica es que probablemente se hayan hecho en modelos animales, pero todavía no en humanos. ¿Listo? Tenemos que en la ventilación mecánica protectora, pues tenemos que basarnos inicialmente es en disminuir la carga de la actividad del músculo diafragma, es decir, el paciente viene con dificultad respiratoria, lo conecto a la ventilación, inicialmente le coloco una ventilación controlada o asistido controlada, pero inmediatamente ya debo estar pensando en el destete si la clínica del paciente me lo permite. ¿Cómo hago? Pasando ese paciente a modos asistidos controlados, también disminución de la sedación para favorecer el despertar de este paciente y poderlo, digamos, llevar a un modo espontáneo para después pues, de retirar el destete ventilatorio. Entre menos el paciente esté en un modo controlado, pues mayor beneficio va a tener. Resulta que tenemos que las estrategias de niveles bajos de soporte de presión pues va a generar también una disminución del espesor del diafragma, porque cuando el paciente está despertando y se encuentra en un modo controlado, empieza a tener una sincronía, entonces el espesor se incrementa porque hay un incremento de esa actividad. Entonces empieza a chocar con el ventilador en la medida en que yo puedo a colocar, digamos, un modo presión control con una presión inspiratoria alta, empieza a disminuir ese espesor. Cuando yo ya empiezo a disminuir la presión inspiratoria, pues ya pasa a un espesor mucho menor. Sin embargo, el ideal es colocarlo en el modo espontáneo. Cuando el paciente ya está respirando de manera espontánea, pues se incrementa un poco el espesor, pero su incremento es a 2.3 y es dado por la exigencia de una respiración natural. Listo, y podemos encontrar a pacientes como el de la imagen que están despiertos, están sentados y están haciendo una actividad lúdica en estos momentos y probablemente este paciente esté próximo a un proceso de extubación gracias a la movilización temprana y entrenamiento de los músculos respiratorios. Eh, a través de los estudios se han identificado que hay varias estrategias de entrenamiento, entre las que tenemos entrenamientos previos que en los años 80 se hacían, que era periodos de hipermea, donde yo le decía al paciente respire rápido, ¿sí? Hasta de 50 a 60 respiraciones por minuto y este ejercicio se hacía 2 veces por día. Desde un modo espontáneo se lograba ver que el paciente mejoraba resistencia. También posteriormente se realizaron entrenamientos de resistencia. Lo que hacían es que se conectaban al tubo unos conductos de menor diámetro, lo que genera mayor resistencia y requiere que el paciente haga mayor esfuerzo para que ingrese aire al ventilador. Entonces estimulamos el diafragma y aquí lo que se va a mejorar es la fuerza. Ya posteriormente vienen ya lo que son ajustes del ventilador en modos espontáneos, estrategias y protocolos de entrenamiento, ya paciente en modo espontáneo, que se le pueda disminuir la presión de soporte, que la sensibilidad se pueda ajustar, que pues en ocasiones pues se pasa a modos de presión y se va disminuyendo como -2, -4 y se le hace entrenamiento para que el paciente pues logre vencer esa carga y mejore, digamos, la fuerza del músculo. Pues los protocolos son varios, no hay un protocolo, no hay una estandarización, depende de cada institución, sin embargo, se ha evidenciado que sí hay mejoría en cuanto a la fuerza y la resistencia del músculo. También se pueden utilizar medios externos como el trichor, que su porcentaje de trabajo depende de la presión inspiratoria máxima medida. Y este se puede a través de un tubo en T conectarlo al tubo sin que el paciente pues logre desconectarse del ventilador o en aquellos pacientes que están despiertos, ¿sí? Colaborando, que están estables, se pueden conectar y hacer, digamos, el componente de entrenamiento.
¿sí? Todos los estudios han llevado a que pues realmente se trabaje una sesión o 2 sesiones al día, ¿sí? Que se haga un mínimo de un máximo de 3 sesiones por semana, ¿sí? Que la duración de la sesión, pues en la mayoría de los estudios me llevaron a 30 minutos, que es lo que más o menos se demora cotidianamente en una UCI, con una serie de 3 a 6 series, ¿sí? Y las repeticiones, las más comunes, es de 6 a 10 repeticiones. En cuanto a la intensidad, se utilizó con el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, pero también se utilizó con la presión inspiratoria máxima. Unos arrancaron a un 20, un 30%, otros de un 40 o un 50% de la presión inspiratoria máxima. Unos hablan de un incremento del 10% por día, otros hablan de un incremento, pero por tolerancia del paciente. Aquí tenemos diversos estudios que se han realizado y en todos evidencian que hay una mejoría de la presión inspiratoria máxima, ¿sí? De 10 centímetros de agua, del 17% de la PIMAS, de 10 centímetros de agua en diferentes estudios con diferentes estrategias. Aquí quedan los artículos para que, pues, digamos, de alguna manera los puedan revisar y hacer un estudio más profundo. Acá también, pues, se habla de lo mismo, del trichor, donde se llega a una conclusión de trabajar en este estudio 5 series de 6 repeticiones con un mínimo de un 50% de la presión inspiratoria máxima. Acá habla de una vez al día, probablemente uno pueda trabajar, digamos, hasta 2 veces al día, como lo indican los estudios anteriores. Este dispositivo lo que me brinda es un umbral y una resistencia externa. Aquí, como lo podemos ver en la primera imagen, tenemos un manovacómetro digital que me va a evaluar la presión inspiratoria máxima cuando el paciente me hace un esfuerzo. Sí, y aquí lo que yo les decía, que se puede conectar el dispositivo externo al tubo para que el paciente pueda vencer pues esa resistencia instaurada. Aquí tiene un sistema de succión cerrado, lo que permite es que el paciente pueda entrenarse, pero que si moviliza secreciones se pueda aspirar. Listo, características y criterios. Un paciente dependiente pues debe estar, pese a que está dependiente de la ventilación mecánica, debe estar en un modo espontáneo, debe estar alerta, cooperando con parámetros bajos, con respiraciones estables, menores a 25 respiratorias, y que pues tenga el disparo de la ventilación mecánica. Si el paciente ya está en proceso de estetio, se ha estubado, pues lo mismo, que tenga también la capacidad pues de hacer presión con los labios al dispositivo externo, sí, pero realmente es lo mismo el que esté cooperando, que requiera FI2 bajas y una frecuencia respiratoria de 25. ¿Ya? Pues lo que se decía, que puede haber una estimulación eléctrica del nervio frénico. Esto se basa sobre todo en pacientes que tienen parálisis de un hemidiafragma. Se dice que un dispositivo de estos también es una ventilación asistida, puesto que lo que hacemos es generar finalmente una contracción del diafragma, sino que se hace a través de la creación de presión negativa y no presión positiva, como en el caso de la ventilación mecánica. Entonces acá podemos identificar lo que se coloca una antena, esta antena va al dispositivo, se hace un estímulo al receptor que está en la parte interna, este receptor estimula el nervio frénico que finalmente pues, va a ir al diafragma y yo aquí programo pues digamos la frecuencia de contracción. Bueno, como se pueden dar cuenta, es mucha la información que hay en cuanto a la que hay que contar en cuanto a la disfunción diafragmática, sin embargo es poca la investigada. La mayoría de investigaciones están en modelos animales más que en humanos. Eh, pues digamos de alguna manera se presentan pues las referencias bibliográficas para que pues ustedes puedan de alguna manera revisar y estudiar un poquito más de esta disfunción diafragmática. La reflexión que nosotros como fisioterapeutas siempre debemos llevar al paciente a la funcionalidad, evitar
el deleterio físico de este paciente y poder garantizar las condiciones para entregar este paciente a la sociedad y logre hacer sus actividades de la vida diaria, sus actividades laborales. ¿Ya? Entonces tenemos una gran responsabilidad eh, y específica. ¿Sí? Siempre trabajar interdisciplinarmente, siempre cada día exigirle más al paciente o por lo menos hacer estrategias que mantengan, pero no que estén por debajo de la intensidad ya trabajada, a no ser de que el paciente esté clínicamente deteriorado. Eh, pues no quería finalizar sin antes reiterar mi agradecimiento a ustedes por escucharme, pero también a los eh, organizadores del evento del Congreso Latinoamericano de Fisioterapia. Bueno, que tengan un buen día. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Espero que disfruten de este proceso de capacitación. Mm, Yo sé que en la tarde van a tener pues otras actividades grupales, entonces espero que tengan buen día, muchachos.